2. Derrumbe fatal en la cueva Mossdale, junio de 1967. 6 jóvenes británicos descienden a las profundidades de las cavernas Mossdale, uno de los sistemas de cuevas más traicioneros del Reino Unido. Estaban emocionados, listos para explorar pasadizos estrechos y túneles parcialmente sumergidos. Todos conocían los riesgos, pero no tenían idea de que esta sería la última inmersión de sus vidas. Mientras atravesaban los túneles húmedos y claustrofóbicos, afuera comenzó a llover intensamente. En cuevas como Mossdale, una tormenta en el exterior es como un detonante invisible, silencioso al principio, pero devastador. Segundos después, el agua invadió con fuerza los túneles, arrastrando piedras, barro y sedimentos. En cuestión de minutos, el ambiente se convirtió en una trampa. La inundación provocó deslizamientos de tierra, las salidas estaban bloqueadas, y los 6 quedaron atrapados. Los túneles por los que se arrastraron apenas podían albergar el cuerpo de una persona. En algunos momentos había que vaciar los pulmones para pasar. Ahora imagina esos mismos espacios, oscurecidos, inundados, con el sonido del agua resonando sin parar. Intentaron encontrar rutas de escape. Intentaron gritar, trepar por las rocas, mantener la calma. Pero la oscuridad no hizo más que aumentar. El aire, ya húmedo y enrarecido, rápidamente se convirtió en un enemigo invisible. Algunos fueron enterrados instantáneamente. Otros quedaron atrapados con el cuerpo parcialmente cubierto de barro y rocas, conscientes durante minutos. No hubo señal, no había forma de avisar. Y los de la superficie solo se dieron cuenta de la tragedia cuando ya era demasiado tarde. El rescate tardó horas en comenzar y días en avanzar. Pero cuando se acercaron al punto donde debería estar el grupo, el escenario ya era irreversible. Los cuerpos quedaron esparcidos, atrapados en grietas o completamente enterrados. No se pudo eliminar ninguno. La decisión fue tan importante como definitiva. Mossdale Caverns estaba sellada. Oficialmente se convirtió en una tumba de piedra. Los 6 jóvenes permanecen adentro para siempre. 3. Tragedia en 1900. La cueva de Alpasat. 5 días a oscuras, México, 2004. Una misión de entrenamiento del ejército británico lleva a 6 soldados a la cueva de Alpasat, un sistema laberíntico lleno de túneles estrechos, humedad constante y oscuridad absoluta. El objetivo era simple, probar la resistencia en ambientes extremos. Pero lo que se suponía que sería solo un ejercicio se convirtió en una pesadilla de 5 días. Sin luz, sin comida, sin salida. La tragedia comenzó con una lluvia inesperada, suficientemente fuerte como para provocar una inundación repentina dentro de la cueva. En cuestión de segundos, la entrada quedó invadida por el agua. El equipo intentó retirarse, pero los caminos ya estaban inundados. La única opción era esperar y orar. Atrapados en las profundidades, los soldados se enfrentaron a uno de los peores escenarios posibles. Oscuridad total, frío cortante, humedad constante y el silencio más cruel imaginable. Ninguna comunicación con el mundo exterior. Al segundo día, la temperatura de mi cuerpo empezó a bajar. La ropa empapada se pegaba a la piel. El agua helada corriendo por las paredes y la ausencia total de calor convertían la cueva en un congelador natural. La hipotermia comenzó a mostrar signos, temblores incontrolables, confusión mental, apatía. Y entonces uno de ellos dejó de reaccionar. Un cuerpo menos. 5 conciencias colapsadas. Sabían que no podrían dormir por mucho tiempo, que el frío mató poco a poco, que la mente empezó a crear sonidos e imágenes que no existían, y aún así intentaron mantener la cordura. Uno de los supervivientes informó más tarde: la oscuridad se mueve. Empezamos a dudar de lo que es real. Fueron rescatados al 5.º día, casi sin fuerzas para acudir a los socorristas. Con los ojos heridos por la oscuridad y el cuerpo destrozado por la falta de calor, todos salieron con vida excepto uno. Pero la muerte que ocurrió allí no fue solo física. Hasta el día de hoy, los supervivientes informan de profundos daños psicológicos, ataques de pánico, insomnio y miedo a la oscuridad. 4. Neil Moss. Atrapado para siempre en las profundidades Inglaterra, 1959. Neil Moss, de solo 20 años, estudiante de la prestigiosa Universidad de Oxford, decide explorar una sección de Peak Cavern nunca antes cartografiada, también conocida como la Cueva de la Garganta del Diablo. Se suponía que iba a ser una aventura, un desafío personal en un fin de semana cualquiera, pero lo que encontró allí abajo fue un destino trágico, silencioso e irreversible. Neil descendió solo por una estrecha grieta, a más de 300 metros de la entrada principal.
El túnel era tan estrecho que apenas permitía el movimiento. Cuando intentó retirarse, se dio cuenta de que su cuerpo había quedado atrapado entre las rocas, detenido, con el barro presionando tu espalda y el techo tocando tu pecho. No podía moverme, ni hacia adelante ni hacia atrás. Rápidamente la desesperación empezó a crecer. Todavía podía gritar pidiendo ayuda y, en poco tiempo, otros exploradores se movilizaron para comenzar un rescate. Pero cuanto más intentaban localizarlo, más peligrosa se volvía la situación. El pozo donde quedó atrapado Neil era tan profundo y confinado que no podía circular la ventilación natural. El oxígeno bajó, y el dióxido de carbono comenzó a acumularse. Cada minuto dentro empeoraba todo. Los rescatistas sufrieron náuseas y desmayos con solo intentar acercarse a él. Uno de ellos tuvo que ser levantado apresuradamente tras perder el conocimiento. Neil todavía estaba lúcido, consciente, esperando, escuchando las voces de arriba, pero poco a poco, su propia respiración se convirtió en su enemiga. Sin aire fresco, el cuerpo se desplomó. Se quedó somnoliento, luego inconsciente, y luego, silencio. El rescate terminó horas después. La decisión más difícil vino de la propia familia. El cuerpo no podía ser retirado sin arriesgar nuevas vidas. Pidieron que lo dejaran donde estaba, y así la cámara donde Neil quedó atrapado fue sellada con concreto. A partir de ese día recibió un nuevo nombre, Moss Chamber. Hasta el día de hoy nadie más ha entrado allí. El cuerpo de Neil permanece allí, congelado en el tiempo, en uno de los espacios más inaccesibles de la cueva. Y su historia se convirtió en uno de los casos más aterradores y simbólicos de cómo las profundidades de la Tierra no perdonan ni a la juventud, ni a la inteligencia, ni al coraje. 5. Tragedia de las cuevas de Moss Dale. 6 vidas perdidas en una inundación. Repentina Yorkshire Dales, Inglaterra, 1967. Un grupo de 10 espeleólogos decide explorar las cuevas de Moss Dale, conocidas por sus túneles pantanosos, pasajes asfixiantes y riesgos extremos. La idea era sencilla: mapear nuevos tramos, desafiar límites, volver con historias de superación. Pero ese día pasaría a la historia como uno de los más mortíferos en la espeleología británica. Luego de horas de exploración, 4 de ellos decidieron regresar a la superficie. Los otros 6 siguieron adelante, emocionados, confiados, con ganas de profundizar más. No sabían que afuera el clima estaba cambiando rápidamente. Se acercaba una tormenta y en Moss Dale basta 1 milímetro de lluvia para convertir todo en una trampa. Pero ese día no fue ni 1 milímetro. Fue un diluvio. El agua entró en los túneles como una espada invisible. Silencioso al principio, pero abrumador segundos después. Las estrechas galerías se llenaron rápidamente. Las paredes, una vez sólidas, comenzaron a supurar barro, y los 6 exploradores que aún estaban dentro se encontraron atrapados, sin luz natural, sin espacio para retirarse, y con el agua subiendo en todas direcciones. Algunas secciones de las cavernas Moss Dale tienen menos de 2 pies de altura. Tienes que arrastrarte con la cara pegada al suelo para pasar. Ahora imagina hacer esto con la corriente empujando contra tu cuerpo, el techo goteando y la certeza de que, a cada paso, hay menos oxígeno y más desesperación. No hay ningún lugar a donde correr. No hay forma de pedir ayuda. Y la única salida está ya a metros de agua. Los equipos de rescate llegaron rápidamente, pero no lo suficiente. Estaba lloviendo mucho, el terreno era inestable, y los túneles parecían escupir barro por todas partes. Después de horas de cavar, drenar y probar cualquier posible apertura, encontraron los cuerpos. Los 6 estaban dispersos, atrapados en diferentes cámaras de la cueva. Todos murieron ahogados. El impacto fue tan grande que Moss Dale Caverns se cerró, oficialmente. No se autorizaron nuevas expediciones. No se retiraron cadáveres. Los 6 permanecen allí, enterrados dentro de la roca, víctimas de una secuencia de decisiones comunes y de una reacción de la naturaleza que nadie podría predecir. 6. Floyd Collins. Atrapado y abandonado en Sand Cave, Kentucky, 1925. Floyd Collins, uno de los exploradores de cuevas más respetados de la región, entra en la recién descubierta Sand Cave con un objetivo claro: encontrar un nuevo túnel que atraiga a los turistas. A 17 metros de la entrada, mientras se arrastraba por un túnel demasiado estrecho para arrodillarse, una piedra de 20 libras se desprendió del techo y atrapó su pierna. No hay espacio para moverse. No hay soporte para empujar. No hay ángulo para escapar. Floyd Collins fue arrestado, aislado, propiedad, y solo. El primer día transcurrió lentamente. Todavía tenía voz. Gritó pidiendo ayuda. En el segundo, un amigo logró alcanzarlo e intentó soltar la piedra con las manos. Imposible. Fue
necesario excavar y ampliar el túnel, pero cada intento provocó nuevos colapsos. La situación rápidamente se salió de control. La noticia se difundió. A los pocos días, periodistas, curiosos y cientos de personas rodearon la entrada a Sand Cave. Fue el primer caso de tragedia retransmitida en directo en Estados Unidos. Los equipos de rescate se turnaron día y noche. Se instalaron radios, comida, agua y mantas enviadas mediante cuerdas. Pero el barro, el frío y los continuos desplomes del túnel hicieron que todo fuera cada vez más difícil. Después de 6 días, un nuevo deslizamiento de tierra bloqueó completamente el camino hacia Floyd. Estaba consciente, pero nadie más podía alcanzarlo, atrapado en un sarcófago de piedra. A partir de entonces, el rescate se convirtió en una vigilia. Los intentos de excavar desde arriba, creando un túnel paralelo, llevaron días, pero cuando finalmente llegaron al punto donde se suponía que debía estar, ya era demasiado tarde. Floyd había muerto por exposición al frío y al hambre, silenciosamente, solo, en la oscuridad, a unos 2 metros de la salvación. El cuerpo permaneció en el interior durante meses. Las condiciones eran tan peligrosas que nadie pudo sacarlo. Cuando finalmente lo hicieron, fue sellado y enterrado cerca, donde hasta el día de hoy hay una lápida que atrae a visitantes y eruditos. La cueva de arena, a su vez, nunca más fue explorada de la misma manera.